Vamos a pasar al segundo tema. Este tema tiene que ver con la aplicación del PROCE, regla octava, INEX. Son programas que de manera particular se pueden aplicar de forma conjunta. Ahorita vamos a explicar primero qué es la regla octava, para los que no están familiarizados con el término, cómo se combina con el PROCE y cómo se puede combinar también con el INEX. Es un tema bastante interesante y es un tema que pues nos permite aprovechar los beneficios de estos programas. La regla octava es un mecanismo que comúnmente se denomina regla octava. Se establece en la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, específicamente en su artículo segundo, y dentro de las reglas complementarias de la tarifa. Entonces, por eso se denomina regla octava, porque es una de las reglas complementarias. Y es un instrumento de fomento complementario al PROCE, al Programa de Promoción Sectorial, mediante el cual se establecen tasas arancelarias preferenciales para la importación de insumos, partes, componentes y maquinaria para la fabricación de bienes comprendidos en el PROCE. Es un mecanismo complementario al PROCE, ¿sí? ¿Qué dice la regla octava en la regla complementaria octava? Esto es lo que dice: previa autorización de la Secretaría de Economía, se considera como artículos completos o terminados, aunque no tengan las características esenciales de los mismos, las mercancías que se importen en una o varias remesas, por una o varias aduanas, por empresas que cuenten con registro de empresa fabricante aprobado por la Secretaría de Economía. ¿Sí? Y ahí al hablar de empresa fabricante nos referimos precisamente al programa de promoción sectorial, el PROCE. Asimismo, podrán imputarse al amparo de la fracción designada específicamente para ello los insumos, materiales, partes y componentes de aquellos artículos que se fabriquen, se vayan a ensamblar en México por empresas que cuenten con registro de empresa fabricante aprobado por la Secretaría de Economía. Y después viene, inciso B, podrán imputarse en una o más remesas por una o varias aduanas los artículos desmontados o que no hayan sido montados que correspondan a artículos completos o terminados o considerados como tales. Los bienes que se importen al amparo de esta regla deberán utilizarse única y exclusivamente para cumplir con la fabricación a que se refiere esta regla, ya sea para ampliar una planta industrial, reponer equipo o integrar un artículo fabricado o ensamblado en México. ¿Qué viene siendo esto? Se designaron en el capítulo 98 de la tarifa, fracciones arancelarias, específicamente en la partida 9802, para los 24 sectores industriales. Cada sector industrial tiene una fracción arancelaria. La 9802, 0001 es para el sector eléctrico. 9802, 0002 es para el sector electrónico. Y así sucesivamente, cada una de los sectores de PROCE tiene una fracción arancelaria, con la cual se pueden importar los bienes para la fabricación de los productos del sector correspondiente.
Es decir, esta disposición nos permite importar con una sola fracción todos los componentes para elaborar un producto. Si yo fabrico una autoparte para la industria terminal, a lo mejor fabrico los asientos, bueno, pues yo ocupo a lo mejor, pues ocupo hilo, ocupo tela, ocupo materiales textiles para poder hacer el asiento. Bueno, todo eso que lo puedo importar con una sola fracción del capítulo 98, y esa fracción está exenta. ¿Sí? Todas las fracciones del capítulo de regla octava están exentas de arancel. Entonces es una facilidad. La regla octava, antes de la aparición del PROCE, el PROCE que se instrumentó por ahí del año 2000 para responder a una necesidad de la industria, una necesidad derivada de la aplicación del artículo 303 del Telecán. ¿Por qué la aplicación del artículo 303 del Telecán? El artículo 303 del Telecán pues establece las restricciones que hay para la exención o devolución de aranceles sobre materiales no originarios. Entonces, por allá en el año 2000, el gobierno federal dijo, bueno, pues, si se aplica este artículo 303 y las empresas tienen que estar pagando impuestos sobre los materiales no originarios, aunque estos se destinen a la exportación a Estados Unidos o Canadá, pues muchas empresas no van a poder competir, no van a poder ser competitivas al pagar esos aranceles, y muchas inversiones pues seguramente se iban a ir con esa situación, esa aplicación del 303. Entonces se establecieron sectores industriales en los cuales dijeron, bueno, si tú fabricas una autoparte de tales partidas de la tarifa, tú tienes derecho a importar, establecer una lista de fracciones arancelarias, estas fracciones con estos aranceles especiales. ¿Cuáles son esos aranceles especiales? Normalmente estamos hablando de tres tipos de aranceles: arancel exento o 0%, arancel de un 3% o arancel de un 5%. La mayor parte de las operaciones caen en esos tres aranceles. Por ahí pudiera haber algunas industrias como la textil o confección que pudieran tener aranceles diferentes, pero en general son esos tres. Entonces se establecieron esos aranceles para disminuir o eliminar el impacto que iba a ocasionar la aplicación del 303. Cuando entró en vigor la disposición del PROCE, por allá en el año 2000, ya existía la regla octava. La regla octava ya existía. Y también estaba en el capítulo 98 de la tarifa, el capítulo de operaciones especiales. Pero no estaba enfocada como lo es hoy. Estaba enfocada a que decías, bueno, si tú fabricas bicicletas, por poner un ejemplo, había regla octava para los fabricantes de bicicletas. Todas las partes y componentes para hacer una bicicleta las importas con la misma fracción y con arancel único, que en la mayoría de los casos era exento. Era una facilidad a ciertas industrias clasificar todas las mercancías en una sola fracción arancelaria y aplicar aranceles. Se incorporan en el año 2000 los programas de promoción sectorial, y lo que se establece la regla octava como una medida complementaria. ¿Por qué como complementaria? Porque si ya se estableció programas de promoción sectorial para cada uno de los sectores, pues los beneficios ya están en ese proceso en cuanto a beneficios arancelarios, con los tres aranceles que les mencionaba: exento, 3 o 5%. Es decir, si no está beneficiado el PROCE, el material que yo voy a importar, pues yo puedo apegarme a la regla octava.
Por eso se dice que se funciona de manera complementaria. Es decir, si yo quiero ir a pedir una regla octava a la Secretaría de Economía para importar madera para hacer estas mesas, primero tengo que ver si esa madera no está beneficiada con el prócer. Si el beneficio del prócer, el prócer que está exenta, ya no tengo necesidad de ir a pedir un permiso. Simplemente aplico mi programa prócer y no voy a pagar arancel sobre esta madera. Ahora bien, si el beneficio que me da el prócer es un arancel menor al establecido en la tarifa general, me dice, pues, ¿sabes qué? ¿Tiene un 3% o tiene un 5%? Bueno, ahí también puedo yo decir, pues sí me da beneficio, pero yo quiero un beneficio exento. Yo puedo pedir la aplicación de la regla octava. Estos son los sectores que contempla los programas de promoción sectorial. Les decía ahorita que establecen beneficios arancelarios, básicamente en 3 tipos de aranceles, pero los beneficios arancelarios no solo se limitan a materias primas, partes, componentes, sino también a maquinaria, equipos, herramientas necesarias para cada una de esas industrias. Es decir, para la industria del caucho y plástico, yo soy de la industria del caucho y plástico, yo elaboro productos que por inyección, con máquinas inyectoras, yo tengo la posibilidad de que pueda importar máquinas inyectoras o accesorios de máquinas inyectoras con beneficios también con el proceso. No es exclusivamente para materiales que se incorporan en el producto. Entonces estos son los 24 sectores: sector de la industria eléctrica, industria electrónica, industria del mueble, industria del juguete, juegos de recreo y artículos deportivos, la industria del calzado, la industria minera y metalúrgica, la industria de bienes de capital, la industria fotográfica, la industria de maquinaria agrícola, industrias diversas, que ahí se agrupan algunas industrias que no están representadas en los demás sectores: industria química, industria de caucho y plástico, industria siderúrgica, lo que es la industria de productos farmacoquímicos, medicamentos y equipo médico, la industria de transporte, la industria de papel y cartón, la industria de la madera, cuero y pieles, automotriz y autopartes, confección, chocolate, dulces y similares, café, alimentaria y fertilizantes. Son los 24 sectores que establecen programas de promoción sectorial. Ahora, ¿cómo aplico la regla octava? Primero, debo de tener un programa PROCE. ¿Sí? Tengo un PROCE para cualquiera de los sectores que mencionamos hace un momento. Segundo, tengo que destinar las mercancías que quiero importar a fabricar un producto terminado que esté en el sector de mi programa PROCE. Es decir, si yo estoy en el sector de caucho y plástico, mi producto terminado debe estar comprendido en el programa PROCE del caucho y plástico. El programa PROCE contempla el artículo 4 del decreto PROCE, los bienes a fabricar para cada uno de los sectores. Me dice el cuarto, fracción primera, el sector primero, y me pone los productos que debo de fabricar para estar en el sector 1. Y así sucesivamente para cada uno de los 24 sectores. Entonces, en primera instancia, para yo poder aplicar la regla octava, tengo que tener PROCE y el producto que voy a fabricar tiene que estar en mi sector de PROCE. Todas las fracciones de la regla octava están sujetas a permiso previo de la Secretaría de Economía.
Es decir, todas las 24 sectores que tienen una fracción que es la 98, 02, 00, 01 y así sucesivamente hasta el 24, están sujetas a permiso. ¿Por qué a permiso? Porque en ese permiso se va a establecer qué mercancías se pueden importar aplicando la regla octava. Y va a aplicar únicamente para fracciones con un impuesto general de importación mayor a 0. Si el arancel está exento de arancel a la mercancía que yo quiero importar con la regla octava, la Secretaría de Economía me va a decir: no aplicas la regla octava, no te la autorizan, no es necesario que te la autoricen. La regla octava puede aplicar para insumos, partes, componentes, o puede también aplicar para maquinaria y equipo. Yo puedo importar maquinaria y equipo aplicando regla octava, siempre y cuando esa maquinaria y equipo se vaya a destinar a la elaboración de productos terminados que estén en mi sector. Lo mismo los insumos. Voy a importar insumos, pero los voy a transformar y los voy a incorporar en un producto que sí está en mi sector, sí puedo aplicar regla octava. Ahora bien, la regla octava la puedo hacer aplicando el régimen de importación temporal con mi programa IMEX, o lo puedo aplicar bajo el régimen definitivo. ¿Por qué bajo el régimen temporal? Bueno, bajo el régimen temporal porque si esa mercancía que voy a elaborar con esos materiales la voy a exportar, pues la importo con mi programa IMEX bajo el régimen temporal. La mercancía se va a destinar al mercado nacional, pues yo pudiera aplicar para hacer una regla octava bajo el régimen de importación definitivo. Entonces, aquí lo importante es, primero, determinar si los insumos, partes, componentes con los que elaboro el producto están sujetos a un arancel, ¿sí? A un arancel un arancel de importación conforme a la tasa del impuesto general de importación. Tú puedes decir, bueno, si está exento de arancel si es de Estados Unidos, pero bueno, yo no lo traigo de Estados Unidos, lo traigo de China, o lo traigo de Taiwán. Bueno, pues si lo traes de China o Taiwán no podemos aplicar el beneficio de un tratado porque no tenemos tratado con esos países. Entonces ahí cabe aplicar PROSEC, si es que me aplica si está beneficiado con PROSEC. Si no está beneficiado con PROSEC, podemos aplicar la regla. Es decir, en el caso de las importaciones temporales de regla octava, en todos los casos es exenta la tasa. Bueno, es exenta también para la definitiva, pero en todos los casos se puede autorizar siempre y cuando se justifique que se va a exportar el bien. El producto terminado se va a exportar. Y ahí no pagaríamos ningún arancel sobre sus materiales. Se exporta a Estados Unidos, a Canadá, se exporta a Europa, se exporta a la Asociación Europea de Libre Comercio, a cualquier país que se exporte. La resolución que se emite es un permiso previo de importación emitido por la Secretaría de Economía, que va a tener una vigencia, va a tener una cantidad y va a tener un valor. No es un permiso abierto. No es de que te autoricen la fracción y ya puedes importar todo lo que quieras, ¿no? En este caso, por una cantidad que tú solicitas en base a tus necesidades de fabricación. Para el caso de las reglas octavas, bajo el régimen temporal, ahorita se están dando con vigencia de 2 años los permisos.
Si en un momento dado dices, ya se me terminó esa cantidad, bueno, puedes pedir otro permiso. Todos estos permisos de regla octava, al igual que ya la mayor parte de los trámites de la Secretaría de Economía, se pueden hacer a través de la ventanilla única de comercio exterior, la BUCEM. En el caso de los permisos de importación temporal de regla octava, la resolución es automática. En el mismo momento que ustedes hacen la solicitud, en cuestión de minutos, tienen la resolución de autorización de la regla octava. Entonces se ha simplificado mucho este esquema, y yo creo que es muy importante que las empresas que no lo estén aplicando, pues que lo revisen para ver si es factible su aplicación para la industria en la que están, o que los beneficios que dan, pues que da este esquema, pues son no pagar el impuesto sobre esos materiales, que finalmente pues va a hacer a las empresas más competitivas. Ahora, en el caso de la importación definitiva, ahí hay otro factor, que es lo que vamos a ver ahorita en esta lámina que sigue, que son los criterios de autorización. Dependiendo, hay un anexo de las reglas y criterios que emite la Secretaría de Economía en materia de comercio exterior. Hay dos anexos fundamentales para la aplicación de estas disposiciones. Uno es el anexo 221. El anexo 221 nos establece las fracciones que están sujetas a permiso previo por parte de la Secretaría de Economía. Y el anexo 222 nos establece los criterios de dictamen para esas fracciones que están sujetas a permiso. De manera particular, el anexo 222 establece, o más bien se clasifican para la regla octava en este tipo de casos en los que se va a aplicar los criterios. Es decir, hay un criterio para cumplir con obligaciones comerciales en mercados internacionales, que esa es la que debemos aplicar cuando hacemos importaciones bajo el régimen temporal. ¿Sí? Y ahí no me pide requisitos de manera particular. ¿Sí? En los demás casos, inexistencia o insuficiencia de producción nacional, pues eso lo voy a aplicar si yo voy a importar bajo el mecanismo de regla octava en forma definitiva. Tengo que demostrar que quiero importar un material, que no hay proveedores en México que fabriquen ese material, o si hay proveedores, que no es con las mismas especificaciones y características del material que yo requiero. Yo tengo que presentar las pruebas y elementos a la Secretaría de Economía para que ellos evalúen si autorizan que se importe bajo el mecanismo de regla octava esa mercancía de manera definitiva. Si la Secretaría de Economía determina que existen productores de esos bienes que se pretenden importar, pues seguramente va a emitir una resolución en la que no autoriza la importación de esas mercancías y les va a indicar quiénes son los productores de esos bienes. Es decir, bueno, pues ¿sabes qué? No te lo puedo autorizar, pero si lo quieres comprar en México, aquí está, porque hay productores nacionales y estos son los productores nacionales. Entonces, eso es en el caso de importaciones definitivas. En el caso de importaciones temporales, aquí aplica este criterio, y en este criterio, siempre y cuando esté bien presentada la solicitud, en todos los casos es factible obtener la autorización. Si se demuestra que es, o si se registra en la solicitud que es un bien establecido para el sector correspondiente y los materiales son para elaborar ese producto, se puede importar, se puede emitir la autorización para la
la regla octava bajo el régimen temporal. Y estas les comento que son autorizaciones automáticas. Presentamos la solicitud y en cuestión de minutos ya tenemos la resolución ahí mismo en Bucena. Diversificación de fuentes de abasto. Ahí tenemos que presentar los requisitos que me pida el anexo 222 de manera particular. Que normalmente pues, van a pedir proyecciones de compras, a quién le estás comprando, las especificaciones del producto, si tú puedes anexar catálogos, especificaciones técnicas, todos los elementos de prueba que avalen que la mercancía que pretendes importar bajo el mecanismo de regla octava es diferente a la que puedes encontrar en el mercado nacional o bien que no existe en el mercado nacional. Para mercancías requeridas durante la etapa previa del inicio de producción de nuevos proyectos y criterios específicos hay para estas industrias: siderúrgica, chocolate, dulces similares y café. Le repito, el anexo 222 de manera particular y específica por fracción te establece requisitos y criterios para que se puedan emitir las resoluciones de permisos previos. Hasta aquí concluimos el segundo tema, que es la aplicación del PROCEC en combinación con regla octava y el IMEX. ¿Alguna pregunta, duda o comentario que tuvieran? Sí, claro. Yo en el pasado trabajé en una empresa de la industria, sectores agrícola, fabricación de tractores. Entonces, en su momento se hizo un análisis de checar las fracciones que estaban contempladas en ese sector agrícola y las fracciones que estaban contempladas en el sector de autopartes. Entonces, el sector agrícola tenía, no sé, bien poquitas fracciones arancelarias y el volumen de las fracciones en total que estábamos importando caían en el sector de autopartes. Nunca se hizo realmente ya la solicitud, pero mi pregunta es, teniendo en su momento esta empresa registrada en el sector agrícola, ¿podía solicitarle a la autoridad que también se viera beneficiado por los aranceles de las fracciones arancelarias, pero que caían en el sector de autopartes? ¿Era posible hacerlo? Bueno, aquí es un tema interesante lo que planteas. Obviamente lo que se debía hacer en este caso es solicitarle a la autoridad, en este caso a la Secretaría de Economía, de manera particular a la Comisión de Comercio Exterior, la inclusión en el programa PROCEC del sector agrícola de las fracciones que requieren ustedes para elaborar esos productos, y ponerles, sustentar la petición en base a las necesidades que tiene la empresa, especificaciones técnicas, detalles y obviamente la comisión pues obviamente evaluaría la petición para ver la posibilidad de incluir en el programa PROCEC de ese sector específico, pero no es válido que yo diga, bueno, yo estoy en el sector agrícola, pero pues quiero obtener los beneficios del sector de autopartes. No puedo cruzarme ahí. Puedo obtener los beneficios que están en mi sector, pero mientras tanto, pues sí puedo aplicar regla octava. Es decir, no está todavía incluido en el PROCEC. Por el hecho de no estar incluido, pues yo me apego a la regla octava y hago la petición de que me den permisos de regla octava, ya sea bajo el régimen temporal o definitivo, para no tener que pagar los aranceles sobre esos materiales que no están en este momento en mi sector. Lo que sí es requisito es que mi producto terminado esté incluido en uno de los sectores del PROCEC, para yo poder apegarme y hacer la petición. Si no está en un sector PROCEC, ahí
ahí no es aplicable que me autoricen un permiso de relojado. O sea, lo correcto, les repito, sería entonces hacer la petición a Secretaría de Economía, que se incluyan en el PROCEP esas mercancías en el artículo 5º que establece los bienes que se pueden importar con aranceles preferenciales, y mientras tanto pues aplicar la disposición entre relojado. Ahora, nada más como seguimiento a esto, porque era un proyecto, ¿con quién en la Secretaría de Economía se debía de acercar el sector agrícola para verse beneficiados de un esquema de depósito fiscal, el cual es únicamente para la industria automotriz, pero pensado en el sector agrícola únicamente, justificado en que realmente es como sector agrícola? Nosotros somos un país en progreso, pues verse beneficiado en sí el sector. Mira, puedes plantearlo con economía, pero finalmente quien autoriza el depósito fiscal es el SAT. O sea, puede ser el medio que economía en un momento dado o reciba la petición. Pues la situación obviamente pues sería acercarte a la delegación o subdelegación de la Secretaría más cercana, acercarte con el encargado del área de servicios y exponerle el tema, para que a su vez en un momento dado te identifique. Pues yo considero que, te repito, es un tema que a lo mejor no va a estar del ámbito de competencia de economía, pero ellos en un momento dado te pudieran orientar o canalizar con las autoridades del SAT, que deben de ser directamente el SAT en la Ciudad de México, las que pudieran ver ese tema. Pero puede ser a través de la misma delegación de la Secretaría de Economía, para que ellos te pudieran en un momento dado canalizar, o se me ocurre con la gente de la Comisión de Comercio Exterior, que pues ellos ven temas con todas las secretarías de Estado, entonces ellos pudieran ser también el conducto, ¿verdad? Pero finalmente la petición sí tendría que ser directamente al SAT, porque ellos son los que autorizan y los que administran el régimen de depósito fiscal. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, vamos a hacer un receso antes de pasar al otro tema, porque ya estamos muy justos en unos 15 minutos y continuamos con los otros temas del seminario. Muchas gracias. Gracias. Vamos a continuar con el seminario. Vamos a ver otro tema relacionado con las mercancías sensibles para las empresas con programa IMEX. Sería básicamente cómo importar temporalmente mercancías sensibles de los anexos que contempla el artículo 4 del decreto IMEX, mercancías sensibles. Vamos en primera instancia a ver cuáles son esos anexos de mercancías sensibles. Hay un anexo, el anexo 1 es el de mercancías prohibidas. Esas no pueden ser importadas bajo el programa IMEX. Básicamente empezaríamos con ese anexo que establece básicamente diversas fracciones de alcohol y una fracción de artículos de emprendeduría. Básicamente la fracción 63090001. Ahí se refiere fundamentalmente a
prendas de vestir usadas. No son permitidas importar con el programa IMEX. O sea, todas esas fracciones están prohibidas. Hay otros anexos, como el anexo 1 bis, que establece diversas fracciones de azúcar, ¿sí?, que pueden ser importadas con el programa IMEX, pero que están sujetas a requisitos especiales o específicos. Es lo que vamos a ver ahorita, qué requisitos se ocupan para que se pueda importar con el programa IMEX este tipo de mercancías. Y nos referimos a mercancías que, en caso del azúcar, que se utilicen como insumo para la elaboración de un producto. ¿Sí? Hay otro anexo, es el anexo 2, que establece una fracción arancelaria del capítulo 40, básicamente son llantas, ¿sí? También el anexo 2 también es otra de las mercancías consideradas sensibles para el decreto IMEX. Tenemos las mercancías del anexo 1 ter. El anexo 1 ter comprende todas las fracciones arancelarias del capítulo 72 de la tarifa. Capítulo 72 de la tarifa comprende 299 fracciones, que sería el acero en sus diversas presentaciones: acero en lámina, en placa, en rollo, perfiles, etc. Todos los productos de acero del capítulo 72 están sujetos a requisitos específicos para ser importadas en el programa IMEX. Estas disposiciones del anexo 1 ter fueron incorporadas al decreto IMEX en la reforma que se dio en diciembre del 2010 al decreto, y entraron en vigor hasta el 2011. A partir del 1 de mayo del 2011 se requiere un permiso de manera específica para poder importar estas fracciones arancelarias del capítulo 72. Está otro anexo del mismo decreto IMEX, es el anexo 3. Este anexo 3 comprende todas las fracciones arancelarias del sector textil, confección. Estamos hablando de que son 1.252 fracciones arancelarias, que abarcan desde la partida 5001 a la partida 6310 y la fracción 98020020, que es precisamente la fracción de regla octava para el sector textil y confección del programa PROCEC. Estas fracciones están sujetas a requisitos específicos. De manera particular, del anexo 1 ter, que decíamos que era el capítulo 72 de la tarifa, pueden ser importadas bajo dos mecanismos. Una sería un permiso abierto y otra es un permiso con montos y valores. ¿Cuándo aplica un permiso abierto? ¿A qué me refiero con permiso abierto? Que se autoriza la fracción en una ampliación del programa IMEX para que se pueda ser importada sin establecer limitantes en cuanto a cantidad y en cuanto a montos.
Es decir, se emite una autorización de ampliación donde se establece la fracción del producto terminado, producto final, y la fracción o fracciones que pueden ser importadas con el programa IMEX. Eso aplica cuando el producto terminado que elaboramos se clasifica en una fracción diferente al capítulo 72. A lo mejor yo importo lámina de acero para hacer una silla, ¿sí? La lámina se clasifica en el capítulo 72, pero la silla se clasifica en un capítulo diferente, ¿sí? Ahí, en ese caso, sí requerimos tener un permiso de la Secretaría de Economía para poder importar esas fracciones del capítulo 72, pero es un permiso abierto. Ahora bien, si elaboramos un producto terminado, pero que se clasifique el mismo en un capítulo, el mismo capítulo 72, ahí sí necesitamos un permiso de la Secretaría de Economía que establece montos y valores, la cantidad que podemos importar y qué valor de mercancía podemos, el valor en dólares. Para eso es lo que vamos a ver ahorita, qué requisitos necesitamos y qué controles debemos de llevar a cabo para poder manejar la importación de estas mercancías sensibles. Sí, te pediría que al final podamos destinarlas al final de esta presentación, o sea, al final de este tema. Entonces, al hablar de un permiso con montos y valores, implica que la empresa tiene que elaborar o su producto final sea de un capítulo diferente o igual al capítulo 72. A lo mejor yo importo la lámina de acero, la corto, ¿sí? Pero el producto resultante se clasifica en el mismo capítulo 72. Importo en rollos y el producto final son láminas en diferentes tamaños. O a lo mejor la importo, la pinto, también sigue siendo acero del capítulo 72. O puede ser que haga algún proceso industrial, pero que el producto resultante sí caiga todavía dentro del 72. Ahí es cuando requiere el permiso. Normalmente, este caso aplica para actividades de servicios, normalmente. Y hay una restricción que establece el decreto que dice que las actividades de servicios que se efectúen a mercancías del anexo 1 ter únicamente podrán llevarse a cabo por empresas certificadas ante el SAT. Les mencioné hace un momento que la reforma en la que se incluyó el anexo 1 ter en el decreto IMEX fue publicada en diciembre del 2010. A la fecha de entrada en vigor de esa reforma, ¿sí?, las empresas que ya tuvieran autorizado un programa IMEX bajo la modalidad de servicios, sí se les puede autorizar importar mercancías del capítulo 72, aun y cuando se vayan a destinar a un servicio, siempre y cuando cumplan con los requisitos específicos para que se les emita la autorización, que son los que vamos a ver en un momento más. Al ser fracciones sensibles, tienen plazos de temporalidad diferentes. Si son mercancías que no están en ninguno de estos anexos que mencionamos, su plazo de temporalidad general son 18 meses. Pero si se trata de una empresa certificada, tienen 36 meses para retomar esas mercancías.
al extranjero. Ahora, si son mercancías del anexo 1 ter, que son sensibles, con permisos, con montos y valores, su temporalidad es de 9 meses. Ahora, si son sensibles con permiso abierto, actualmente son 18 meses la temporalidad para las mercancías del anexo 1 ter. Es decir, el ejemplo que les ponía, que importamos acero para hacer una silla, ¿sí? La silla se clasifica en un capítulo diferente al 72, por lo tanto tiene un permiso abierto. Ahí el plazo que tenemos para retornar el acero que importamos son 18 meses. Sin embargo, aquí en la lámina estoy poniendo 9 meses y un asterisco también para un permiso abierto del 1 ter para sensibles, porque hasta el mes de junio del año pasado eran 9 meses también. La Secretaría de Economía estableció una regla, de las reglas y criterios que emite la Secretaría de Economía, que cuando la mercancía final o el producto final se clasifique en un capítulo diferente, su temporalidad va a ser de 18 meses. Pero eso se dio hasta junio del año pasado. De mayo del 2011 a junio del 2012, la temporalidad para esas mercancías era de 9 meses. A partir de junio son 18 meses al día de hoy. Pues son 18 meses y ahorita importo una mercancía del anexo 1 ter y el producto terminado se clasifica en un capítulo diferente al 72, tengo 18 meses. Solo los de montos, que establecen montos y valores de los permisos, esos tienen 9 meses de vigencia, la temporalidad de esas mercancías. En el caso del anexo 1 bis, que son las fracciones de azúcar que vimos hace un momento, únicamente tienen un plazo de 6 meses para estar en el país, esas fracciones de azúcar. En todos los casos, si se trata de una empresa certificada, tiene 36 meses, ¿sí? Certificada, ahorita vamos a ver los diferentes rubros de las empresas certificadas. Hay algunas empresas certificadas en el rubro L, que su plazo de permanencia no son 36, son mayores los plazos de permanencia, esto lo vamos a ver. En el caso de 1 bis para someter las mercancías a servicios, es decir, azúcar, a servicios no está permitido, ¿sí? Anexo 1 bis, perdón, anexo 1, está prohibida su importación, son las fracciones que vimos de alcohol y la fracción de artículos, prendas de vestir usadas, de artículos de prendedería, que están prohibidas su importación. En el caso de anexo 2, el anexo 2, que vimos que era una fracción del capítulo 40, que son llantas para vehículos, tiene un plazo de permanencia de 12 meses. Anexo 3, que son mercancías del sector textil y confección. Aquí hay dos modalidades. Si es una empresa IMEX industrial, tiene 12 meses de vigencia. Si es una IMEX de servicios, le va a hacer algún servicio a esos materiales, tiene 6 meses de vigencia. En el caso de operaciones virtuales, de empresas IMEX
Actualmente su plazo de permanencia es de 6 meses. Cuando se hacen operaciones virtuales entre una IMEX y otra IMEX, plazos de permanencia son de 6 meses conforme a la regla 4323 de las reglas de carácter general emitidas por el SAT. Ahora, si la operación virtual se efectúa de la enajenación de un proveedor nacional a un residente en el extranjero con entrega material a una empresa con programa IMEX, que es el caso que vimos por ahí de la regla 523, ahí el plazo de permanencia es de 18 meses. ¿Sí? Ahora, en las operaciones virtuales antes de diciembre del 2010, que fue cuando reformaron las reglas de carácter general en materia de comercio exterior del SAT y se estableció la regla 4323, se estableció el plazo de permanencia de 6 meses, antes era 18 meses, antes de diciembre del 2010. ¿Sí? Entonces es importante, obviamente, precisar esto, porque obviamente nuestro sistema de control de inventarios del anexo 24 debe de contemplar estas vigencias. Debe contemplar estas vigencias porque si importamos mercancías sensibles debemos de estar controlando que estemos dentro de los plazos de permanencia para su retorno al extranjero o en su caso su cambio de régimen aduanero de temporal a definitivo. Ahora bien, las reglas y criterios en materia de comercio exterior emitidas por la Secretaría de Economía establecen qué requisitos específicos requerimos para poder importar mercancías sensibles. De manera particular, la regla 331, que esta aplica para el anexo 2, el anexo 1 bis, el anexo 1 ter, ¿sí? Pide estos requisitos. Se debe presentar un escrito en formato libre en el que se especifique los datos de la mercancía importada, su fracción arancelaria y unidad de medida de conformidad con la tarifa, volumen máximo importar en el año y su valor en dólares. Inciso B, datos del producto final exportado, que se elaborará con las mercancías a que se refiere el inciso A anterior, cumpliendo para tales efectos con la siguiente información. Descripción en los términos en que deba señalarse en el pedimento de exportación. La descripción deberá permitir relacionarla con la descripción comercial de la factura. Fracción arancelaria y unidad de medida de conformidad con la tarifa. Entonces, este escrito libre, obviamente es uno de los requisitos que nos piden. Todos estos trámites se pueden hacer por USEM, por la ventanilla única de comercio exterior mexicano. O sea, no tenemos que acudir necesariamente a la Secretaría de Economía a hacer el trámite. Podemos hacerlo por USEM y los plazos de respuesta pues, son muy ágiles. O sea, ya es más rápido hacerlo por USEM que si lo presentamos en papel. Se apegan a los plazos que establece el Registro Federal de Trámites y Servicios. En el caso de ampliaciones de sensibles son 10 días hábiles el plazo que la Secretaría de Economía emite una resolución. ¿Sí? Y obviamente cuando se trate de mercancías del anexo 1 ter, del anexo 1 bis, todo lo que son sensibles pueden estar sujetas a una visita de verificación
por parte de la Secretaría de Economía a las instalaciones de la empresa, y esta visita de verificación la hace en forma conjunta con el SAT, en el caso del 1 ter y del 1 bis y del anexo 3. Hacen la visita en forma conjunta por el SAT. Entonces este es un escrito libre. Aparte nos piden un reporte de un contador público registrado que va a certificar la ubicación del domicilio fiscal de la empresa y de los domicilios en los que realiza sus operaciones al amparo del programa IMEX, la existencia de maquinaria y equipo para realizar los procesos industriales, la capacidad productiva instalada mensual para efectuar los procesos industriales por turno de 8 horas y los productos que elaboran. Ahora, en base a esta información, la Secretaría de Economía tiene que emitir, obviamente hace una visita de verificación, constata que efectivamente se trata de una empresa establecida, que tenga maquinaria y equipo para hacer los procesos industriales que se traten, y puede autorizar hasta ciertos meses de la capacidad instalada que tiene la empresa. Es decir, lo que la empresa solicita en el escrito libre no necesariamente es lo que la Secretaría va a autorizar. Para el caso del anexo 1 ter, se puede autorizar hasta 9 meses de capacidad instalada de la empresa. La capacidad instalada la deben de señalar el dictamen de contador público, ¿sí? Capacidad productiva instalada mensual para efectuar procesos industriales por turnos de 8 horas. Entonces me dicen, tengo capacidad para hacer 10,000 piezas por mes, ¿sí? Pues la Secretaría nada más va a poder autorizar 90,000 piezas. Son 9 meses en el caso del anexo 1 ter. En el caso del anexo 1 bis son 6 meses de capacidad instalada. En las reglas del capítulo 3.3 de las reglas y criterios de economía vienen los detalles de esto que les estoy comentando. Según el tipo de mercancía, vienen las especificaciones de lo que la Secretaría puede autorizar como máximo. Esa autorización que emite Economía, pues obviamente, comentábamos hace un momento, pues va a establecer, puedes importar 90,000 piezas de tal fracción arancelaria, con tal descripción, con un valor en dólares de tanto. ¿Sí? La empresa tiene la opción de poder pedir ampliaciones subsecuentes, pero va a poder pedir la ampliación subsecuente cuando demuestre que ha retornado mínimo el 70% de lo autorizado o el 70% de lo importado, si es que ya se agotó el permiso, la vigencia del permiso, y eso lo debe de constatar o lo debe de señalar la empresa en la solicitud de ampliación subsecuente con un escrito libre firmado por el representante legal, acompañándolo de una relación de los pedimentos de retorno de esas mercancías. Primero las cantidades que fueron importadas con sus pedimentos y las cantidades que retornaron. Ya no se va a requerir para las ampliaciones subsecuentes un dictamen o un reporte de contador público certificado. Únicamente un escrito libre firmado por el representante legal de la empresa en el que acompañe las relaciones de lo que ya retornaron. Ese es podemos decir, el mecanismo que se debe de seguir. Obviamente, esto va a impactar en el control, en el sistema de control de inventarios que lleve la compañía. Porque ahí no únicamente vamos a estar controlando vigencias de temporalidad, sino vamos a estar controlando cantidades y valores autorizados.
Lo mismo que sucede en una autorización de regla octava, que también tiene una cantidad y tiene un valor. También debemos de controlarlos para efecto de que si se nos va a agotar ese permiso, poder hacer la petición de otro permiso. Ahora bien, la regla 339, esta establece los requisitos para que se puedan importar mercancías del anexo 3. El anexo 3 es el anexo que establece las fracciones del sector textil y confección, que les decíamos que pues son por ahí de 1252 fracciones arancelarias, desde el capítulo 50 hasta el 63 por ahí de la tarifa. Aquí nos piden, para poder hacer una petición en ese sentido, nos pide también un reporte de un contador público registrado que va a certificar la ubicación del domicilio fiscal, los domicilios en donde realiza sus operaciones al amparo del programa IMEX, maquinaria y equipo para realizar el proceso industrial, capacidad productiva instalada para efectuar el proceso industrial mensual por turno de 8 horas, los productos que elabora y el número de trabajadores de la empresa titular del programa IMEX, y en su caso el de cada una de las empresas que realicen actividades de su manufactura, y un escrito libre del representante legal de la empresa donde declara la proyección de exportaciones en dólares para los 6 meses posteriores al inicio de operaciones. Aquí, en este caso, las autorizaciones que emite la Secretaría de Economía para este anexo 3 no es un permiso con montos y valores. Se autoriza la fracción en una ampliación y se registra en el sistema de aduanas, el sistema de cómputo de aduanas, en el CEI, el monto textil que puede importar, un monto en dólares que puede importar la industria, la empresa IMEX. Ese monto se calcula en función de su capacidad instalada y del número de trabajadores. Se da la menor de una formulita que establece por ahí la regla 338, si no me equivoco, la 338. Se determina el monto. Eso obviamente no lo hace la empresa presenta la información y la Secretaría registra el monto en el sistema, en este caso ahora es en USEM, y se transmite electrónicamente al SAI de Hacienda para que la empresa pueda realizar importaciones de ese anexo 3. Pero ese monto, decíamos que puede ser la menor de lo que la empresa está pidiendo o lo que su capacidad instalada le dé. Ese es el monto que se autoriza. Se hace la formulita y se determina el menor monto, es el que se incluye en la autorización de monto textil. Conforme la empresa va exportando, se va calculando para los otros siguientes 6 meses el otro monto textil. O sea, no tiene que acercarse a hacer otra petición subsecuente, salvo que no hubiera exportado durante 6 meses. No hay, podemos decir, las condiciones para que se pueda hacer el cálculo, porque el cálculo se va efectuando conforme la empresa va exportando. Entonces es otra de las modalidades, el anexo 3, y obviamente en todos los casos esto debe estar incluido en nuestro sistema de control de inventarios del anexo 24. Comento esto porque es muy importante, porque para las autoridades es el mecanismo con el cual podemos demostrar los retornos.
de las mercancías que importamos bajo el programa IMEX, el anexo 24. ¿Alguna pregunta? Si no, la pregunta está disculpen. Sí. Estos permisos, si yo mi programa IMEX original, cuando yo hice obtuve la autorización de programa IMEX, ahí de incluir las fracciones arancelarias de los productos de importación, los insumos y la exportación, ¿no? Y hablando específicamente de la SED, o sea, en ese programa, en los formatos, incluí ciertas fracciones de la SED. Pasa el tiempo y empiezo a importar otro acero diferente que no se había incluido en el programa original, inicial. Ahí es donde tengo que hacer la ampliación. Es correcto. O solicitar el permiso. Bueno, sí. Aquí hay que considerar dos aspectos. Esta inclusión del anexo 1/3 se dio en diciembre del 2010. ¿Sí? En diciembre del 2010, cuando se modificó, el 24 de diciembre del 2010 se publicó la reforma al decreto. Fue el regalo de Navidad para la ciudad, la reforma al decreto. Obviamente antes de diciembre del 2010 las fracciones del acero no eran consideradas sensibles. Entonces muchas empresas tenían sus ampliaciones en las que se establecían las fracciones que podían importar. Pero no era necesaria la ampliación, ¿no? O sea, del diciembre de 2000 para hacer bueno, no era necesaria. No era necesaria desde el decreto de facilidades administrativas de marzo del 2008. En marzo del 2008 se publicó el decreto que establece facilidades administrativas y ya no se requerían ampliaciones. Pero antes de eso, había empresas pues, que tienen programas IMEX anteriores a esa fecha, o incluso empresas que vienen desde un programa de Maquila o un programa PITEX, que ya tenían autorizadas fracciones. ¿Sí? Aquí el tema es importante en cuanto a esto. A partir del 24 de diciembre del 2010 se establece el anexo 1/3, entra en vigor hasta mayo del 2011, ¿sí? Porque el decreto establecía en uno de los transitorios que no entrara en vigor al día siguiente, entrara a los 90 días siguientes, mientras se publicaran reglas, se publicaron las reglas en marzo, y en marzo se estableció que hasta mayo no entra en vigor. Finalmente a lo que voy es a esto. A partir de mayo del 2011 debo de tener registrada mi fracción arancelaria en mi programa, en una ampliación de programa. ¿Sí? Aunque antes del 2010 no estuviera sujeto a un registro porque no era sensible, o aunque antes del 2010, del 2008, perdón, ya la tuviera autorizada, la tengo que tener autorizada desde el 2010 en adelante, porque la reforma se dio como sensible a partir de mayo del 2011, perdón. En mayo del 2011 entró en vigor. Entonces tengo que tener autorizada la fracción para poder importar acero, aunque mi producto terminado no se clasifique en el capítulo 72, aunque sea un permiso abierto, lo debo de tener autorizado. Si tengo autorizadas 3 fracciones del capítulo 72 y ahora es otra fracción diferente, la tengo que tener autorizada, salvo que sea empresa certificada. Si soy empresa certificada, no estoy sujeto a pedirla, no estoy obligado a pedir ninguna ampliación. Todas las fracciones que yo requiera importar bajo mi programa IMEX las tengo autorizadas de antemano por ser empresa certificada. Y si al solicitar la ampliación, para incluir estas fracciones de acero, a partir de mayo de 2011 para acá, necesitaría las empresas que no son certificadas que hagan una ampliación, tendría que cumplir con los requisitos, o sea, de control. Si el producto terminado se clasifica en el capítulo 72, sí. Si el producto terminado se clasifica en un capítulo diferente al 72, es una ampliación simple, o sea, sin cumplir estos requisitos. O sea, si la materia prima está en el 72 y se hace algún proceso, continúa el producto terminado cae en el mismo 72 si está sujeto a estos requisitos. Ajá. Y si
Si hay único arancelario, se va a Otro capítulo, ahí únicamente es una ampliación que se hace también por Bucen. Tú indicas, mi producto terminado es del 8703 o el 8708 y mi insumo es del 72. ¿Sí? Me dan una ampliación, no vienen montos y valores, nada más vienen las fracciones autorizadas en un anexo y con eso es suficiente. Es un permiso que yo le llamo abierto. El término abierto no está en el decreto ni en reglas. Yo lo denomino así para diferenciarlo del permiso con montos y valores. Esto que le estoy comentando de manera específica lo dice la regla 3312 de las reglas y criterios de carácter general emitidos por la Secretaría de Economía. Esto que les digo, si está en un capítulo diferente, aplica ampliación. Y si no, lo que dice esa regla te dice más o menos esto, que que las empresas que su producto terminado no estén comprendidas en el anexo 1 ter, no estarán sujetos a los requisitos de la regla 331 o la regla 336. Más o menos lo que te dice. En pocas palabras es lo que les estoy comentando. Que sean de diferente capítulo. Si están de diferente capítulo el producto terminado, no estoy sujeto a estos requisitos. Estoy sujeto a la ampliación, pero sin montos y valores. No sé si más o menos quedó claro el concepto. Sí, más o menos. Nada más para resumir, o sea, si importa una materia prima, capítulo 72, y hago un proceso terminado y continúa dentro del capítulo 72, entonces sí estoy obligado con esos requisitos. Estás obligado con eso. Si el producto terminado me importa dentro de la fracción del capítulo 72, y hay un brinco arancelario 87, por ejemplo, entonces estoy obligado, pero permiso abierto. Un permiso abierto, es correcto, sí. Adelante, sí. Se supone que si hay alguna excepción para no hacer la ampliación, cuando toda la importación de ese tipo de mercancía se exporta. Sí. Sí, Hay una regla precisamente, sí, qué bueno que lo comenta. Sí, hay una regla dentro del mismo capítulo 3.3 de las reglas y criterios de la Secretaría de Economía, que establece que si la empresa exporta la totalidad de su producción, no está obligado a cumplir con estos requisitos ni a tramitar la ampliación. Son empresas 100% exportadoras, que no destinan nada al mercado nacional. No está, no está previsto, hasta lo que yo recuerdo, si se debe de presentar alguna constancia que avale eso. Yo supongo que con el formato de reporte anual podemos avalar que estamos exportando la totalidad de nuestra producción, y con eso nos vamos a amparar a efecto de decir no estoy sujeto a cumplir estos requisitos, a cumplir los requisitos específicos para mercancías sensibles, pero sí estaría sujeto a tener la ampliación de permiso abierto en el caso del capítulo 72. El caso que tuvimos, lo valida la Secretaría de Economía, se toma como soporte los reportes que haces anuales, ¿no? Porque si exportaste el 100, ¿cómo vas a eso? Así es que es el medio con el cual se puede demostrar que se está exportando la totalidad, y es el reporte oficial que pide Economía. Si se da el 97%, ahí ya no aplicaría. Por ese 3% que destinamos al mercado nacional, ahí sí nos aplicarían los requisitos. Sí, efectivamente sí es una excepción si exportamos la totalidad de él. O si somos empresa certificada. Somos empresa certificada, olvídense, ni ampliación, ni requisitos específicos, ni montos, ni valores. Podemos importar lo que requiramos para nuestro proceso productivo. Nada más complace tu índice de servicios. ¿Perdón? Tu índice de servicios y que sea certificado. Sí, puede ser IMEX industrial o de servicios, de cualquier O modalidad. sea, nada más industrial, más certificada, y puedes importar todas las O fracciones. inclusive de servicios.
puedo ser IMES de servicios y soy certificada, ¿sí? Puedo tener derecho a importar todas las fracciones que yo requiera para mi impulso productivo sin necesidad de tramitar ninguna ampliación con economía. Ni tramitar si soy industrial, ni tramitar ninguna ampliación para servicios. De antemano, por ser certificada, tengo todos los sectores autorizados. Puedo hacer cualquier actividad. ¿Certificada rubro L o rubro? Cualquier No rubro. nos importa ir a buscar. No sé si quedó clara. Sí, es que estaba pensando que era industrial más servicios, pero es industrial y eres certificada y ya puedes importar todo. Sí, puede ser cualquier IMEX con registro certificado, ya sea industrial o de servicios o de albergue o controladora o terciarización, cualquiera de las modalidades que tiene el IMEX. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Si la empresa pierde su certificación y está importando acero, ¿les dan algún plazo para tramitarlo o debe ser inmediato? Desde el día que no es certificado, se debe hacer. Bueno, si pierdes el registro de certificada ya no vas a poder importar, pero lo que importaste ya es un beneficio, pues un derecho adquirido. En este caso, pues es válido lo que importaste, pero a partir de ese momento, si quieres hacer una importación tendrías que tener el registro. La ampliación, ¿verdad? Ya sea por montos y valores o permiso abierto, dependiendo del producto. El caso, por ejemplo, del anexo 1 bis también se da con montos y valores, las ampliaciones. El caso del anexo 2 también es con montos y valores. Anexo 3, que les decía, ese es un monto textil, un monto en dólares. Y anexo 1 ter, pues con montos y valores que aplique, o el abierto. No sé si los confundo con tantos términos, pero tratamos de hacerlo lo más simple posible para explicárselo. ¿Algún otro comentario? ¿No? Para pasar al siguiente tema. Este tema que vamos a ver ahora es un procedimiento de importación denominado revisión en origen. Este procedimiento está contemplado en la ley aduanera, por ahí en el artículo 98, 99 y 100 de la ley aduanera, y es un procedimiento que permite aplicarlo para importaciones temporales y para importaciones definitivas. El importador va a asumir como ciertos los datos que el proveedor de las mercancías manifieste en la factura. El agente aduanal queda relevado de cualquier responsabilidad de las mercancías que se declaren. ¿Por qué es esto? Porque se va a asumir que lo que se está declarando en la factura por parte del proveedor es lo que corresponde. Ya no va a ser requerido que el agente aduanal haga ningún premio, ni que verifique en físico la mercancía. El agente aduanal va a sentar lo que viene en la factura del proveedor. Obviamente tenemos que asegurarnos, para poder aplicar este procedimiento, pues que se haga una revisión previa en el extranjero antes de que la mercancía sea embarcada hacia el territorio nacional por parte del proveedor. ¿Qué ventaja puede tener este esquema? Este esquema puede tener la ventaja de que se puede reducir significativamente el tiempo de importación de mercancías, por una parte. Se puede agilizar el despacho de las mercancías porque la gente aduanal va a sentar lo que viene en la factura del proveedor. En el reconocimiento aduanero, segundo reconocimiento, verificación de mercancías en transporte o en visitas domiciliarias, si las autoridades determinan omisiones en contribuciones o cuotas compensatorias, no se aplicarán sanciones previstas en la ley
o en el código fiscal, siempre que se paguen las contribuciones o cuotas compensatorias pues omitidas. Es decir, si yo aplico este procedimiento y toca reconocimiento de honor, me revisan la mercancía, ¿sabes qué? Detectaron que traías 20 piezas de más, no están declaradas en el pedimento. Que la factura del proveedor decía 1000 piezas, pues tú traes 1020 piezas. Ahí lo que procede es que te dicen, ok, no te vamos a multar, págame la diferencia, en caso de que sea una importación definitiva, págame la diferencia en contribuciones, en el caso de ser una importación temporal, inclúyelas bajo el régimen temporal, obviamente no pagaríamos contribuciones en el régimen temporal, inclúyemelas, pero no te voy a aplicar multa, porque voy a confiar en que lo que tú me estás declarando es correcto. Ahora, las mercancías que son sujetas a reconocimiento aduanero, segundo reconocimiento aduanero, verificación de mercancías de transporte, ¿qué porcentaje son de las exportaciones que tenemos? ¿3%? ¿2%? ¿4%? ¿Cuánto les gusta que sea? Porcentaje muy bajo. Del restante que no me sometieron, que me tocó desaduanamiento libre, que no me tocó una revisión. Si yo quiero aplicar este procedimiento, tengo que revisar cuánto llegó de mercancías en el área de recibo de materiales o en el área de, como se denomina en la empresa, llega la mercancía, ¿cuántas declaramos aquí? ¿Cuántas llegaron? Ah, ¿sabes que hay diferencias? Espontáneamente hago una rectificación al pedimento y pago las diferencias. ¿Sí? La autoridad está asumiendo que yo voy a hacer esa función de pagar espontáneamente diferencias. O voy a incluir, en el caso de que sean importaciones temporales, las voy a incluir en ese régimen cuando traigo más mercancías de las declaradas. Ahora, este procedimiento permite rectificar campos del pedimento que la ley aduanera no me permite rectificar. Hay un artículo de la ley aduanera que es el artículo 89. Este artículo me dice, tú puedes rectificar el pedimento, sin embargo, estos campos, si vienen varios campos, no me los puedes rectificar. ¿Cuáles son esos campos? Pues la cantidad, la descripción de las mercancías, el origen de las mercancías, etc. Con este procedimiento podemos hacer la rectificación de esos campos. Vamos a ver qué campos son. Podemos rectificar fracción arancelaria, unidad de medida, también es otro de los campos restringidos por el artículo 89 de la ley aduanera, la cantidad de mercancías, la clave de la unidad de medida, la cantidad, descripción, importe, el precio unitario, marca, el número de identificación y cantidad total de puntos. Estos datos los podemos rectificar. ¿Qué sucede con las importaciones temporales? Y dicen, bueno, pues yo importé mercancías bajo el programa IMEX. Dice, pues eran 300,000 tornillos. Pues ya que llegó la mercancía a planta, pues ¿sabes qué? No eran 300,000. Eran 30,000 tornillos. Le pusieron ahí un cero de más, ¿verdad?
Si yo no tuviera este procedimiento de revisión en origen, la ley aduanera no me permite rectificar el pedimento y decir, declaraste 300,000, ahora lo voy a disminuir a 30,000. No. Recordemos que el pedimento es una declaración que hace el importador a través del agente o apoderado aduanal, y la autoridad va a asumir que lo que estamos declarando pues es correcto. Si no me la revisó en un reconocimiento aduanero, no me tocó revisión, la autoridad va a decir, pues es lo que tú me declaraste, no se vale que ahora me digas que eran menos, pero con este procedimiento sí le da oportunidad de rectificar esos campos. Yo puedo rectificar el pedimento y ponerle que no eran 300,000 piezas, eran 30,000 piezas. De otra manera, si yo no pudiera rectificar el pedimento, ¿qué va a suceder? Que tengo mercancías declaradas en pedimento que no las tengo en físico y que nunca voy a poder retomar. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Es un cambio de régimen aduanero para regularizar esas mercancías. Bueno, voy a regularizar, voy a pagar impuestos sobre aire, no tengo esas mercancías. Si yo no pudiera rectificar el pedimento, como lo puedo rectificar, pues ya va a quedar el pedimento en forma correcta. Ahora bien, esto no es solo miel sobre hojuelas, también tiene sus restricciones y sus compromisos. ¿Cuáles son esas restricciones y compromisos? Para aplicar este procedimiento me piden que anualmente voy a calcular dos conceptos. Uno se denomina margen de error, ¿sí? Margen de error es igual al monto total de contribuciones representado por CE pagadas por el importador de manera espontánea, es decir, las que yo corregí, rectifiqué pedimentos y dije, llegaron más, llegaron menos, no coincidían, cualquiera de los datos que no coincidieran, corregimos los pedimentos, vamos a cuantificar el monto total de contribuciones que me tocó de desaduanamiento libre y que yo corregí, dividido entre el monto de contribuciones, entre el mismo monto de contribuciones que yo determiné, más las contribuciones que no me tocó reconocimiento aduanero y que no corregí. Es decir, al final de cuentas vamos a tomar el total de contribuciones que no me revisó el SAT, el monto total de contribuciones, de pedimentos que no me revisó el SAT. Pero en el numerador vamos a poner las contribuciones que yo corregí de manera espontánea y vamos a determinar un porcentaje. Ese porcentaje se denomina margen de error. Ese porcentaje de margen de error lo vamos a comparar con otro porcentaje que se denomina porcentaje de contribuciones omitidas. ¿En qué consiste ese porcentaje de contribuciones omitidas? Consiste en poner el total de contribuciones que se detectaron por motivo del reconocimiento aduanero. Esto es anual, en el ejercicio inmediato anterior, entre el total de contribuciones que fueron objeto de reconocimiento aduanero. Es decir, a lo mejor en el año me tocaron 10 reconocimientos aduaneros, ¿sí? De ese total de 10 reconocimientos, ¿cuál es el monto total de contribuciones que amparan esas 10 importaciones? Bueno, eso es lo que vamos a poner en el denominador. Y en el numerador vamos a poner las contribuciones que me detectó el SAT cuando me tocó el reconocimiento aduanero. De las 10, en uno me detectó que tenía un problema con una omisión de contribuciones. Bueno,
ese monto de 1 lo voy a dividir entre el monto total. Saco un porcentaje y si ese porcentaje de margen, digo, de contribuciones omitidas, si es mayor al porcentaje de margen de error, la autoridad va a asumir ese de porcentaje se la voy a aplicar al total de contribuciones que no me revisaron, ¿sí? Que no fueron sujetas a desonamiento, a reconocimiento de onero. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo operaciones de importación y tengo un porcentaje de reconocimientos oneros de me gusta un 3%, 4%, bueno, si de ese 4% o 3% en todas me detectan omisión de contribuciones, pues mi porcentaje de contribuciones omitidas va a ser muy alto. Y ahí, aunque haga muchas rectificaciones, nunca va a ser superior el margen de error al de contribuciones omitidas. Entonces, si yo tengo un procedimiento de revisión en origen, por eso procedimiento de revisión en origen con el proveedor, de que las mercancías que llegan antes de que sean embarcadas y se están verificando que las cantidades, descripciones coincidan con lo que se está embarcando, pues esto me va a dar una facilidad de poder rectificar y corregir espontáneamente en el caso remoto que pudiera haber un error. Es una facilidad. Obviamente, nuestro porcentaje de margen de error va a ser muy alto si nosotros hacemos la tarea de autocorregirnos. Si nosotros decimos, tengo el procedimiento de revisión en origen y pues allá a las 500 reviso, hago una rectificación, mi porcentaje a lo mejor va a ser muy pequeño. Y si cuando me tocó reconocimiento de onero el SAT me detecta muchas contribuciones omitidas en los embarques, pues finalmente al final del día o al final del año, pues me voy a